¿Sabías que la primera persona que imaginó un ordenador capaz de hacer mucho más que cálculos fue una mujer del siglo XIX? Sí, has oído bien. Mucho antes de que existiera el primer ordenador físico, incluso antes de que la palabra programación existiera, ya había alguien soñando con que una máquina pudiera manipular símbolos, procesar música, componer patrones. Y no era un ingeniero, no era un físico, era Ada Lovelace, una matemática nacida en plena era victoriana, cuando se consideraba que las mujeres no tenían cabeza para las ciencias. Pero espera, que no es solo una historia de superación, es una historia de visión, de ciencia adelantada a su tiempo, y de cómo el pensamiento abstracto puede abrir puertas a mundos que todavía no existen. Ada imaginó conceptos que hoy usamos constantemente en informática, cuando las máquinas todavía eran engranajes, vapor y humo. Y es que si crees que la tecnología es solo cosa del siglo XXI, prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en el universo mental de una mujer que en el siglo XIX ya escribía algoritmos sin tener ordenador, que comprendía la lógica de las máquinas antes de que hubiera electricidad y que fue capaz de mirar más allá de los números para imaginar un futuro donde el arte, la música y el pensamiento se cruzaban con la computación. Sí, hoy viajamos al siglo XIX para descubrir a Ada Lovelace, la mujer que plantó las semillas de la programación moderna sin necesidad de pantallas ni teclados. Ponte cómodo, porque esta historia te va a volar la cabeza. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Ada nació en 1815 en Londres, hija del famoso poeta Lord Byron, y también de Anne Isabella Milbank, una mujer con una mente matemática muy afilada. De hecho, su madre la animó desde pequeña a estudiar matemáticas, para alejarla del temperamento caótico de su padre poeta. Como quien dice, pues mejor ecuaciones que emociones. Pero claro, en aquella época a las mujeres no se les permitía asistir a universidades, así que Ada recibió una educación privada, con tutores personales, y uno de ellos fue nada menos que Augustus de Morgan, uno de los matemáticos más brillantes de su tiempo, pionero en lógica matemática, y que gracias a las cartas que se conservan entre ellos, sabemos que Ada no era una simple aprendiz. Hacía preguntas profundas, se enfrentaba a conceptos avanzados como los límites, las derivadas, la convergencia de series, etc. Y esto no es un mito moderno. Estudios recientes como el publicado por Christopher Hollins y Ursula Martin de 2020 han demostrado que Ada tenía una comprensión rigurosa de las matemáticas que aprendía. Sus cartas con T. Morgan muestran cómo fue progresando, desde conceptos básicos hasta formulaciones bastante abstractas. Nada de romantizar su papel. Tenía madera, mucha madera. Pero lo mejor estaba por venir. En 1833, con solo 17 años, Ada fue presentada al matemático e inventor Charles Babbage, y ahí se encendió la chispa. Babbage estaba desarrollando lo que llamó la máquina analítica, un proyecto revolucionario, una máquina capaz de realizar cualquier tipo de operación matemática programable mediante tarjetas perforadas. Estas tarjetas estaban inspiradas en los telares de Jacquard, inventados a principios del siglo XIX. Aquellos telares utilizaban cartones con agujeros para decidir qué hilos debían levantarse o bajarse, permitiendo así crear patrones textiles complejos de forma automática. Era en la práctica un lenguaje binario primitivo, donde un agujero significaba sí y la ausencia de agujero significaba no. Lo fascinante de este sistema era que separaba la máquina del programa. El mismo telar podía tener diseños completamente distintos, dependiendo solo de las tarjetas. Babbage vio claro el paralelismo. Si un telar podía tejer flores y figuras siguiendo unas instrucciones perforadas, su máquina podía tejer números y operaciones matemáticas siguiendo un programa. Y Ada, con su mente visionaria, fue aún más lejos. Entendió que aquello no se limitaba a cálculos, sino que podía aplicarse a símbolos, a lógica, a música, a cualquier cosa que pudiera traducirse en reglas. Imagina esto, en una época donde lo más avanzado era el telar automático, Babbage ya pensaba en una máquina con memoria, unidad aritmética y un sistema de control, vamos, como una CPU primitiva. Pero fue Ada quien vio lo que Babbage no alcanzó a ver del todo, que la máquina no solo podría calcular, sino crear. En 1842, Ada tradujo del francés al inglés un artículo de Luigi Menabrea,
sobre la máquina analítica. Pero no se limitó a traducir. Ada añadió unas notas que triplicaban en tamaño el texto original, y entre esas notas estaba el germen de la programación. Sí, porque en la nota G, Ada describió un algoritmo para que la máquina de Babbage calculase los números de Bernoulli, una secuencia matemática usada en cálculo. Y eso fue más que una ocurrencia. Fue el primer programa informático de la historia, escrito por una mujer en 1843. Pero ojo, que lo verdaderamente impresionante no es solo que escribiera un algoritmo, es cómo pensaba, porque en sus notas, Ada reflexiona sobre la capacidad de la máquina de operar con símbolos, más allá de los números. Decía, la máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer lo que sepamos ordenarle que haga, puede seguir un análisis, pero no tiene poder de anticipar relaciones o verdades analíticas. En otras palabras, Ada ya intuía la diferencia entre el hardware y el software, entre la ejecución de instrucciones y la creatividad humana. Y no solo eso, insinuaba la posibilidad de que una máquina pudiera en el futuro componer música si se lograba traducir las reglas musicales a algoritmos, y esto en 1843. ¿Sabes lo que significa esto? Pues que Ada estaba hablando de procesamientos de datos, de software creativo, de una inteligencia simbólica que iba más allá del cálculo mecánico. Algunos la consideran una visionaria de la inteligencia artificial, aunque ella misma aclaraba que la máquina no tenía imaginación. Hay quien ha intentado minimizar su papel, diciendo que solo repitió ideas de Babbage, pero eso no es exacto. Estudios modernos, como los del historiador Thomas J. Misa de 2023, han demostrado que Ada no solo entendía lo que hacía, sino que hizo aportaciones únicas. Por ejemplo, el algoritmo de los números de Bernoulli no era una transcripción de ninguna nota previa de Babbage, fue una construcción propia. Además, su enfoque conceptual, más filosófico, era radicalmente distinto al de Babbage. Él era ingeniero, ella, una matemática con alma poética. Y eso se nota. Para Ada, la máquina era una extensión del pensamiento humano, una herramienta capaz de manipular ideas, una especie de espejo simbólico de la mente. Y aquí es donde entra lo que hoy llamamos ciencia y humanismo. Ada estaba convencida de que las matemáticas y la imaginación no eran opuestas, al contrario. Decía que la poesía y la ciencia podían alimentarse mutuamente. Esto en una época en la que la lógica matemática era territorio casi exclusivo de hombres con perilla y sombrero de copa. Pero ella no se achantó en sus cartas. Decía que su mente estaba hambrienta de abstracción, que su objetivo era desentrañar los secretos del universo mediante las matemáticas. Esto no es solo entusiasmo, es vocación científica pura. Y sin embargo, Ada murió joven, a los 36 años, en 1852, víctima de un cáncer de útero. La misma enfermedad que hizo morir joven también a Rosalind Franklin un siglo después. Por cierto, os recomiendo mi vídeo sobre ella que hice hace unos días. Pues bien, el trabajo de Ada Lovelace quedó casi olvidado durante décadas. Babbage nunca llegó a construir su máquina y durante mucho tiempo Ada fue vista solo como un ayudante brillante, sin reconocer del todo la profundidad de sus ideas. Hasta que en el siglo XX, cuando los ordenadores empezaron a tomar forma, los pioneros de la informática redescubrieron sus notas y vieron que lo que había escrito Ada era básicamente software. Su nombre fue recuperado, reivindicado, y en los años 80 el Departamento de Defensa de Estados Unidos bautizó con su nombre un nuevo lenguaje de programación, Ada, como un homenaje a la primera persona que soñó con programar sin tener un ordenador. Pero claro, podrías pensar, vale, todo eso está genial, pero ¿de verdad Ada Lovelace inventó la programación tal y como la entendemos hoy? Buena pregunta, porque hoy en día la programación está en todo: móviles, ordenadores, coches, relojes, incluso en tu horno o tu frigorífico. Pero la esencia sigue siendo la misma: traducir una lógica abstracta en una serie de instrucciones que una máquina puede ejecutar. Y eso, precisamente eso, es lo que hizo Ada en una época donde las máquinas eran lo que eran. Pues eso, engranajes, poleas, humo. Y en ese momento, ella pensó en términos lógicos, simbólicos, y estructuró lo que hoy llamaríamos un programa. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Pues que Ada no solo fue precursora de una tecnología, fue precursora de una idea, de una forma de pensar. La idea de que las máquinas podrían llegar a hacer cosas que no fueran solamente calcular, sino crear. Y hoy, en plena era de la inteligencia artificial, donde los algoritmos pueden escribir poemas, componer sinfonías o generar imágenes hiperrealistas a partir de texto, volvemos a plantearnos la misma pregunta que se hizo Ada hace casi 2 siglos. ¿Pueden las máquinas pensar?
pueden crear, donde acaba el código y empieza la conciencia. Y no es una coincidencia, porque muchos de los conceptos que ella insinuó están en el corazón de las discusiones actuales sobre IA. Ada ya distinguía entre ejecución mecánica e inteligencia creativa. Ya advertía que la máquina no tiene pretensiones de originar nada, pero más allá del legado técnico, hay algo que no debemos olvidar: el contexto. Porque Ada no escribió todo esto desde una universidad rodeada de colegas. No, lo hizo en soledad, en su casa, escribiendo cartas a sus tutores, debatiendo por correspondencia con los pocos matemáticos que la tomaban en serio. Y estamos hablando de una mujer que vivió en una época en la que las mujeres no podían votar, ni estudiar en la universidad, ni publicar bajo su propio nombre sin generar escándalo. Y aún así, ahí estaba ella, escribiendo algoritmos cuando ni siquiera existía esa palabra. Eso tiene un mérito brutal, y por eso en las últimas décadas se han multiplicado los estudios que analizan en profundidad su obra, no para idealizarla, sino para entenderla en su justa medida. Investigaciones como las de Thomas Misa o las de Ursula Martin y Adrian Rice han revisado sus cartas, sus cálculos, sus notas y han desmontado los mitos, tanto de los que la consideran una simple ayudante, como de los que la ven como una especie de hada mágica de la informática. La realidad, como casi siempre, es más compleja. Ada no era una ingeniera, no construyó máquinas, no inventó el ordenador moderno, pero sí fue la primera en entender su potencial, en ver que una máquina podía manipular símbolos y no solo números, en pensar en estructuras, secuencias, instrucciones condicionales, en otras palabras, en programar. Y eso la convierte, sin duda, en una figura fundacional de la historia de la computación. Su figura ha cobrado una relevancia creciente en el movimiento por la visibilidad de las mujeres en la ciencia, y no como un símbolo vacío, sino como un referente histórico real. Y es por eso que desde 2019 se celebra cada octubre el Ada Lovelace Day, un evento internacional que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en STEM, en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Y claro, no podemos olvidar su impacto cultural. Ada aparece en novelas, en series, en cómics, incluso en videojuegos. Y eso no es trivial, porque cada vez que alguien escucha su nombre, cada vez que alguien se pregunta quién fue Ada Lovelace, se abre una puerta a la curiosidad, a la historia, a la ciencia. Y quizá por eso su legado resuena tanto hoy, porque representa la intersección entre lo que somos capaces de imaginar y lo que somos capaces de construir. Ada no solo pensó en números, pensó en posibilidades. Y mira por dónde. En eso consisten las ciencias de la computación. No en repetir operaciones, no, sino en imaginar nuevas formas de conectar ideas, de automatizar tareas, de expandir nuevas capacidades. Hoy, las tecnologías digitales están en el centro de nuestras vidas, pero lo que a veces olvidamos es que todo eso empezó con una hoja de papel, una mente inquieta y una mujer que supo mirar más allá de su tiempo. Y eso, sinceramente, es pura ciencia, ciencia de la buena. Así que ya lo sabes, la próxima vez que escuches la palabra algoritmo, recuerda que una mujer del siglo XIX ya estaba escribiendo el primero de todos, sin ordenador, sin Google, sin Wi-Fi, solo con su mente y una pluma. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan fascinante, que muchas veces el futuro empieza en los sitios más inesperados, como en el escritorio de Ada Lovelace hace casi 2 siglos. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje al pasado para conocer a una de las grandes mentes olvidadas de la ciencia? ¿Te ha sorprendido lo que fue capaz de imaginar Ada sin tener siquiera un prototipo funcional a mano? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Crees que hoy en día reconocemos lo suficiente a las figuras femeninas en la historia de la ciencia? ¿Qué otras historias te gustaría descubrir con nosotros? Y si te ha gustado este vídeo, ya lo sabes, suscríbete, dale un buen like, que eso es gratis y nos ayudas muchísimo. Y compártelo con quien creas que le pueda gustar. Aquí en Ciencias de la Ciencia te seguiremos trayendo más historias increíbles de personas que cambiaron el mundo con su curiosidad. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que no salen en YouTube, curiosidades y novedades científicas cada semana, porque el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.